Entonces la semana pasada hablamos un poco, ya empezamos a hablar de lo que Jesús vino a hacer y veíamos cómo en vez de Jesús siendo rey, venir a juntarse con los poderosos, los importantes, los de nivel alto, él vino por los marginados, los necesitados, vino fue por esa gente y que de hecho esa era una de las razones por la que, por ejemplo, las otras personas no creían en él como el Mesías o como el rey, porque él se juntaba con personas, no únicamente los de abajo, sino también personas malas, ¿sí? Y los primeros que él llamó para que fueran parte de su equipo, como de equipo de campaña, piensen en un político, no fueron los ricos, ni los influenciadores, ni los que tenían poder político o económico, sino fueron pescadores, sucios, como dijo el mismo Pedro, pecadores, ¿sí? Personas malas, a los ojos de a los ojos de la comunidad, personas que no eran las más ejemplares, digámoslo así. Pero Jesús vino para juntarse con ellos. Y esa es una pregunta, y no sé si comúnmente se hable de eso, ¿sí? En las iglesias o de pronto sea católico, cristiano, que Jesús vino buscando esas personas. Yo usualmente no escucho mucho esas enseñanzas, y no pues que sea malo ni bueno, pero personalmente me parece un detalle muy importante, que Jesús vino por ellos, Jesús vino por ellos, y a veces siento, sea iglesia católica o iglesia cristiana, que parece que las iglesias quisiéramos hacer como un círculo, ¿sí? Donde los que están adentro son los cristianos y los de afuera son los que no son cristianos, y este círculo solo puedes entrar si eres cristiano, ¿sí? Pero al ver lo que hizo Jesús, Jesús nunca hizo eso. Antes fue lo opuesto. Él como que quiso deshacerse de ese círculo e ir a aquellas personas que estaban más lejos de Dios, digámoslo así. Y yo creo que a veces en nosotros, nuestras actitudes de cristianos en querer hacer eso, contribuyen en que personas, como a veces compartía Marcos, las personas a veces no quisieran, sí, como que entrar o venir porque dicen, no, sí, eso es como solo para ellos. Pero Jesús es totalmente opuesto. Lo que uno ve en Jesús es muchas veces, puede decir tristemente, lo opuesto a lo que uno ve, por ejemplo, en muchas iglesias. No en todas, hay unas que sí, um, bien, o sea, tienen las puertas abiertas para cualquier persona y no es necesario ser un creyente o alguien espiritual para poder ser parte o entrar y sentirse parte de una iglesia o de una congregación. Um, entonces, ya que vimos eso de Jesús, quiero que hoy veamos dos milagros. Ustedes saben que Jesús hizo muchos milagros. Eso es una de las cosas por las cuales él es más famoso. Es porque hizo milagros, porque caminó sobre el agua, porque convirtió el agua en vino, ¿sí? Cosas que a cualquier persona le encantaría hacer, caminar el agua o convertir agua en vino, ¿sí? Cosas muy interesantes. Pero entonces vamos a hablar hoy de dos milagros que él hizo, que nos enseñan también un poquito acerca de la identidad de él. Bien, son muy interesantes. Entonces el primero está en Lucas 5, lo voy a compartir aquí la pantalla para que lo veamos. Lucas 5, ¿qué pasó? Acá. Y es cuando Jesús sanó a un leproso. Entonces estaba del 12 al 16, ¿sí lo puedes ver? Lili, no te escuchamos, no sé si... Perdón, puse Okay. en mute para que no se escuchen ruidos. En otra ocasión, cuando Jesús estaba en un pueblo, se presentó un hombre cubierto de lepra. Al ver a Jesús, cayó rostro en tierra y le suplicó, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Sí, quiero, le dijo, queda limpio. Y al instante se le quitó la lepra. No se lo digas a nadie, le ordenó Jesús. Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Gracias, Lili. Entonces, esta es una historia interesante. Uno de los
milagros más comunes de Jesús. Lo que es interesante de este en específico es que los leprosos hacían parte de un grupo quizá de las personas más marginadas en Israel, más rechazadas. Si en esos días la lepra, entonces es esa enfermedad que carcome la piel y que los músculos y puede llegar hasta el hueso y en la mayoría de los casos puede ser letal. Las personas que tenían esta enfermedad se creían que estas personas eran inmundas, sucias, ¿sí? Que eran personas que muy peligrosas, no porque le fueran a hacer daño a alguien, sino porque lo que ellos tenían era muy contagioso. De hecho, se creía que sí. Si yo estaba cerca y respiraba el mismo aire, así tipo coronavirus, que les respiraba un leproso, yo me iba a contagiar. Eso es lo que se creía. Y estas personas eran sacadas de los pueblos, de las ciudades y tenían que vivir a las afueras. Ellos simplemente recogían a las personas como que buenas, les llevaban platos de comida y los dejaban a las afueras de la ciudad para que estas personas se pudieran alimentar, porque esa era toda la comida que podían conseguir. Entonces eran personas que constantemente estaban sucias y de hecho como para esos días, para viajar, tenían que salir las personas fuera de la ciudad. Si los leprosos veían a una persona que estuviera viajando en una caravana o algo, ellos tenían que gritar inmundo, inmundo, para que las personas supieran que había un leproso cerca, para que se cubrieran la cara o para que se alejaran, ¿sí? Eran personas que eran rechazadas de una manera muy casi extrema, y no únicamente los leprosos, sino personas que tuvieran enfermedades crónicas, ¿sí? Imagínense si en estos días tuviéramos como esas mismas reglas, había muchas personas que estuvieran, si afuera, sí, que eran tratados como perros. Y no era únicamente el rechazo social de estas personas, sino que los sacerdotes y las personas religiosas decían que estas personas no pueden entrar ni siquiera a la ciudad, pero no se pueden acercar a nada que tenga que ver con Dios, ¿sí? Porque ellos tienen la idea, si Dios es tan limpio y tan puro, estas personas son impuras y sucias por esa enfermedad, no se pueden acercar, que ni se les ocurra venir a una sinagoga o a un templo, está totalmente prohibido. Entonces estas personas vivían en su cabeza, no únicamente con que todas las personas me rechazan, mi familia me rechaza, sino que Dios probablemente también me rechaza. Dios no me quiere a mí porque estoy sucio, ¿sí? Estoy en un estado inmundo. Y Dios es puro, Dios es bueno, es perfecto. No puedo estar con Dios. Entonces lo que uno tiene en este ejemplo es que la fama de Jesús se escucha de que este tipo anda sanando personas. Y este leproso entonces se acerca lo más que puede a Jesús, pero con su cabeza, con su cara hacia el suelo, ¿sí? Le rogó, le dijo, Jesús, si usted quiere, solo si usted quiere puede limpiarme. Y lo lindo de esta historia es lo que hace Jesús. Y es algo que nunca se veía en esos tiempos. Jesús no únicamente no sale a correr, sino que se acerca a este hombre y lo toca, ¿sí? O sea, tocar a un leproso en esos días era básicamente, usted mismo se está condenando a ser exiliado de la comunidad, ¿sí? Si respirar el mismo aire pues, es contagioso para usted, según ellos, imagínese tocar a un leproso, a un tipo de estos, una persona que tenga esta enfermedad, ya usted la tiene también, lo sacan. Y Jesús se acerca y lo toca y le dice, sí, quiero, sea limpio, sea sano. Y dice que al instante se sanó su cuerpo, ¿sí? Debió ser una imagen muy increíble, ver que no sé cómo una persona que se ve con llagas, con cosas en su piel, pueda instantáneamente quedar sano. Y Jesús le dice, usualmente, si había un caso milagroso de que alguien se sanara de esta enfermedad, ellos tenían que ir al templo a que lo revisaran, ¿sí? Entonces lo revisaban con unos palos para mirar que verdaderamente no tuviera ninguna llaga. Y después de revisarlos decían, bueno, ya puede reintegrarse a la comunidad, ¿sí? Uh, entonces Jesús le dice, vaya y preséntese a ellos para testimonio, pero no le digan a nadie, no le digan a nadie que yo lo hice, ¿sí? Y esta es una pregunta que uno como lector empieza a preguntarse, dice, ¿por qué si Jesús es el rey, es el Mesías, quiere mantener todo en secreto? ¿Cuál es el problema? ¿Está haciendo algo ilegal? ¿O qué es lo que está haciendo que quiere que todo esté, o sea, no quiere que las personas escuchen de él? Es raro, ¿no? Porque si uno tuviera este poder, no sé, al menos en mi caso, yo digo, bueno, no hay ningún problema, salgamos y que vengan muchas personas y, ¿sí? Pero Jesús decía que él se alejaba.
Y a pesar que él quería quedarse como en secreto, en incógnito, lógicamente su fama se extendía cada vez más y más y más y más y más, y él tenía que esconderse, irse a las montañas solo, esconderse a los lugares desiertos para poder estar solo, para poder orar. Entonces es interesante. Jesús no únicamente, y esto no sé si es algo nuevo para nosotros, Él no vino únicamente para sanar a las personas de sus enfermedades físicas. Él vino para mostrarles de que esa enfermedad física que usted tiene, a Dios no lo asusta, ¿sí? No es un impedimento para que usted se acerque delante de Dios. Y si usted cree que es un impedimento, yo lo puedo arreglar. Y eso es lo que Jesús hace. Jesús no vino únicamente para restablecer y restaurar lo físico, sino para restaurar esa comunión, que las personas pudieran acercarse a Dios otra vez, que no tuvieran ese temor, que no vivieran bajo esa cultura de temor de que, no, yo no puedo entrar a esa iglesia porque estoy enfermo, no puedo. No, Jesús dice, no, 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 lo opuesto. Yo vengo y yo lo toco a usted, no hay ningún problema, ¿sí? Y este siguiente milagro es aún un poquito más controversial, digámoslo así. Está también, es el que sigue en Lucas 5, voy a compartir la pantalla y Lili nos ayudas a leerlo. Entonces este va del 17 al 26. Entonces lo voy a poner aquí, 17. Un día, mientras enseñaba, estaban sentados ahí algunos fariseos y maestros de la ley, que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea, y también de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Entonces llegaron unos hombres que llevaban una camilla para un paralítico. Procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Así que subieron a la azotea y, separando las tejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo: Amigo, tus pecados quedan perdonados. Los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? Blasfemias. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo: ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados quedan perdonados, o levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó a la vista de todos, tomó la camilla que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron asombrados y ellos también alababan a Dios. Estaban llenos de temor y decían: hoy hemos visto maravillas. Gracias, Lili. Este es un milagro muy raro, porque primero lo que uno tiene entonces que, bueno, la fama de Jesús, de hecho si leemos otras cuentas de este mismo milagro, nos dicen que Jesús estaba en una casa y que había muchas personas, porque como la fama de Jesús se había extendido, entonces haga de cuenta, yo voy a visitar a Marcos y estoy orando por la mamá de él, pero la fama se extiende y vienen personas de todo lado y la casa de Marcos está llena, ¿sí? Hay muchas personas. Entonces hay un paralítico y sus amigos están convencidos de que Jesús, ese tipo que está en la casa de Marcos, él puede sanarlo. Lo que tenemos que hacer es poner a nuestro amigo paralítico enfrente de Jesús. Pero como había tantas personas, no podían pasar, ¿sí? No los dejaban entrar a la casa. Y estas personas, ¿qué hicieron? Estaban tan convencidos de que Jesús lo podía ayudar a su amigo, que se suben a la azotea, se suben al techo y empiezan a quitar las tejas del techo, abren un hueco y lo bajan y lo ponen enfrente de Jesús finalmente. Lo raro de este milagro es lo que pasa a continuación, porque, no sé, póngase usted en los zapatos del paralítico. Usted es un paralítico, no puede caminar, quién sabe cuánto tiempo lleva sin caminar. Y está ahí y escucha que este hombre está sanando a todo el mundo. Él es la respuesta, él puede hacer que usted vuelva a caminar, ¿sí? Que su vida cambie. Y entonces sus amigos le dicen, y sus amigos creen que usted dice, bueno, listo, llévenme. Y usted siente, lo llevan a la azotea, lo están bajando por un techo. Finalmente, usted está delante de Jesús.
y toda la casa está en silencio. ¿Y qué estamos esperando? Estamos esperando las palabras mágicas. Que Jesús diga que está sano, que lo toque, que haga algo. Pero ¿qué hace Jesús en vez de eso? Jesús mira al pobre paralítico y le dice, tus pecados son perdonados. Y yo creo, si yo estuviera en ese, usted puede imaginarse la cara de confusión de este paralítico. Como que vino acá esperando a que Jesús lo sanara y Jesús le dice que los pecados, como que, bueno, gracias Jesús, pero ¿me va a sanar o no? ¿Sí? Y es muy interesante esa escena, porque yo me pongo en los zapatos del paralítico, como que, bueno, ¿qué está pasando? O me pongo en los zapatos del amigo, si yo soy uno de los amigos y me dañé la casa de una persona para poder meter a mi amigo, y lo que le dice Jesús es que sus pecados son perdonados. O me pongo en los zapatos de uno de los que estén en la casa y estoy esperando a que Jesús haga el milagro del día y en vez de sanarlo, le dice tus pecados son perdonados. Entonces hay como confusión en el aire. Y se nos presenta un grupo de personas, entonces había un grupo de personas religiosas importantes que estaban en ese mismo lugar, que habían venido, dice que aún desde Jerusalén, como desde el DF, desde la capital, habían venido los importantes a ver quién es este Jesús, qué es lo que dicen los rumores, y estaban mirando a ver qué es lo que hace este tipo. Y escuchan que Jesús dice tus pecados son perdonados. Y estas personas se ofenden muchísimo, porque ellos dicen, ellos conocen su Biblia, ellos dicen, en nuestra Biblia, en esos tiempos eran rollos, en nuestra Biblia dice que nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. Y ellos piensan y dicen, este tipo, este Jesús está blasfemando. Es decir, se está poniendo en un lugar que a él no le corresponde, en un lugar donde solo Dios puede estar. ¿Quién se cree que él es? ¿Sí? O sea, ¿que se cree que es Dios acaso? ¿Qué le está pasando? Y se ofenden mucho estos religiosos. Jesús, de alguna manera, él sabe qué es lo que está pasando en la cabeza de ellos y se voltea y les dice, para que ustedes sepan que yo tengo poder, ¿sí? Para perdonar pecados, dice, entonces voy a hacer lo que es difícil. Porque ¿qué es más fácil hacer? ¿Decir sus pecados son perdonados o sanar a un paralítico? ¿Qué es más difícil? Pues sanar al paralítico, dicen unos, porque hablar cualquier persona puede hablar. Pero Jesús les dice, les voy a probar que yo sí tengo el poder para perdonar pecados y voy a hacerlo difícil. Mira al paralítico y le dice, coja su camilla, levántese y váyase a su casa. Y el tipo paralítico finalmente pasa lo que todos están esperando, se levanta, coge su camita y se va a su casa. Y dice que todo el mundo, claro, explota en ese fulgor y están maravillados porque dicen, nunca antes hemos visto una cosa así. Nunca antes hemos visto una cosa así. Ahora, no podemos perder el mensaje de esta historia. Este no se trata de que, uy, Jesús hizo otra vez una señal. No, no, no. La clave de esta historia y lo que nos está diciendo Lucas es que Jesús, una vez más, Él no vino únicamente para sanarnos de nuestras dolencias físicas, sino también de las espirituales. ¿Sí? Y esta historia, ¿por qué es tan importante? Porque en esos días, ¿sabe usted qué tenían que hacer ellos para ser perdonados de los pecados? Ellos tenían que viajar hasta Jerusalén, ellos tenían que comprar un animalito, y ellos tenían que llevarlo para que mataran al animalito. No sé si han escuchado de sacrificios de animales, ¿sí? Esto, así era como las personas podían ser perdonadas de sus pecados. Entonces, imagínense, si yo hacía algo malo, entonces si viviéramos en México, en Guadalajara, digamos, el templo queda en la capital, en el DF. Entonces las personas tenían que ir, pegarse el viaje y no había carros ni aviones, tenía que en su mula, podía tomar semanas o hasta meses, dependiendo de dónde viviera, para ir hasta el templo, después comprar un animalito a esos que vendían, que usualmente le cobraban 2 o 3 veces más para sacar ellos ventaja, y después tenía que llevar su animalito, que lo sacrificaran, y había unas filas muy largas para poder, ¿sí? O sea, para poderse perdonar los pecados en esos días, era una travesía, o sea, era algo que le iba a costar a uno. Y ahora se aparece un tipo simplemente regalando perdón, así hablándolo, ¿sí? Entonces, esto está amenazando el sistema. Las palabras de Jesús están amenazando la manera en la que funcionan las cosas. Claro, estos tipos se ofenden porque dice, primero, él se está poniendo en un lugar al que los hombres no pueden meterse ahí. Y segundo, ¿sí? O sea, él está aboliendo con sus palabras el sistema, ¿sí? Mi trabajo, que es sacrificar los animalitos. Y lo que yo quiero que de pronto con lo que nos vayamos en este último minuto que nos queda es que muchas veces pensamos, y otra vez es algo similar a lo de la semana pasada, que Jesús es tan bueno y Dios es tan bueno y están como tan arriba que no merezco, ¿sí?
estar con ellos. Yo soy tan malo, o de pronto, no sé si ya de pronto no existe, que no, físicamente no estoy, pero en esos días sí era, o de pronto espiritualmente, sí, mis pecados, y no me puedo acercar a Él, y Dios no quiere acercarse a mí. Estas historias están diciendo lo opuesto. Estas historias están diciendo que Dios nos está buscando, Dios nos está buscando, y no importa qué tan malo sea, y no importa qué es lo que haya hecho esta semana, Dios está ahí, y está dispuesto a arreglar lo físico, si usted cree que lo físico le impide acercarse a Dios, o lo espiritual, ¿sí? Si usted cree que algo tan malo que yo hice, que no, ya no, Dios no me perdona de esta. No hay cosa muy grande, ¿sí? Y ya no tenemos que llevar animales, ¿sí? Imagínense si tuviéramos que llevar animales para ser sacrificados, ya no. Pero ¿qué es lo que sí pide Jesús? Lo que Jesús sí está pidiendo es que nos acerquemos con confianza. El leproso se acercó a Jesús y pidió. Las personas que estaban llevando al paralítico hicieron hasta lo imposible para meter a su amigo en la casa. Ellos no se quedaron afuera esperando. Y eso es lo que Jesús pide de nosotros, que nos acerquemos con fe o con confianza, ¿sí? Con confianza a Él. Si nos acercamos con confianza, Él está disponible y Él está con los brazos abiertos para empezar a arreglar esas cosas que están mal, ¿sí? Y no únicamente en lo físico, ¿sí? En lo que nosotros vemos, ¿sí? Sino también en las cosas que hay aquí adentro, que muchas veces son más grandes que lo que nosotros vemos con nuestros ojos, ¿sí? Entonces pensemos en eso.